Bueno, y nos acompaña la doctora Juliana Loza, abogada Keiko Fujimori. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Gracias por acompañarnos en esta noche. ¿En qué ha basado la defensa el pedido que le ha hecho a la Corte Suprema para que puedan darle libertad a su patrocinado? Nosotros hemos sustentado el día de hoy el recurso que presentamos por escrito el 18 de enero. Como sabes, la casación es un recurso extraordinario que se sustenta ante la Corte Suprema y tiene incidencia directa en aspectos técnicos jurídicos. Nuestros fundamentos o agravios que hemos expuesto a la Suprema tienen relación con la afectación a garantías constitucionales y a la inaplicación o mala interpretación de la Ley Procesal Penal. En concreto, en cuanto a las garantías constitucionales, consideramos que la Sala Penal Nacional Superior, que confirmó la prisión preventiva en contra de Keiko por 36 meses, ha vulnerado la garantía de la debida motivación. Como sabes, las resoluciones judiciales por mandato constitucional tienen el deber de motivar adecuadamente las resoluciones. En el caso de la señora Fujimori, a pesar de que se establece de que habría un riesgo de perturbación de la administración de justicia, de la investigación, se establece de que habría riesgo respecto a determinados testigos y a resguardar documentos, no termina diciendo a qué testigos ni a qué documentos se refiere, más aún cuando, como ha sucedido en este caso, a los testigos a los que se hace referencia son testigos protegidos sobre quien la Fiscalía tiene el deber de, en este caso, cautelar la fuente de prueba. Al investigado no le compete cautelar la fuente de prueba. A quien le compete eso es al Ministerio Público como director de la investigación, conforme al 159 de la Constitución. Teniendo él el deber, tiene dos posibilidades que le ampara la ley para poder cautelar las fuentes de prueba. En primer lugar, tiene el deber de, si lo considera que hay una amenaza, un riesgo y quiere resguardar esa declaración, de ofrecerlos ante los magistrados como prueba anticipada. Y en este caso, el señor fiscal, de los testigos protegidos que presentó para el requerimiento, esto es el testigo protegido número 1, que no tiene relación con la señora Fujimori, fue el único que ha sido el día de hoy presentado como prueba anticipada. Al día de hoy, al menos de la revisión de la carpeta fiscal, porque tú sabes que muchas de las declaraciones de los testigos protegidos no son de conocimiento de las partes, sino hasta que se incorporan a la carpeta, tenemos conocimiento de aproximadamente 19. Es decir, hay 18 testigos protegidos que ni siquiera la Fiscalía los ha sometido a prueba anticipada. Esa deficiencia, esa falta de actuación no le puede ser trasladable a la defensa, menos a la señora Fujimori. Y de otro lado, la ley le establece la obligación al Ministerio Público de resguardar a su testigo, a quien considera supuestamente amenazado, de brindarles las garantías y las medidas de protección adecuadas. En este caso entendemos que por mandato legal él ya lo hizo, al menos mínimamente tendría que haberlo hecho. Entonces, si la facultad, el deber de carga de protección le corresponde al Ministerio Público, no hay peligro de obstrucción. Si no hay peligro de obstrucción, no hay prisión preventiva. Y si no hay prisión preventiva, la señora Fujimori no puede estar detenida arbitrariamente por 36 Uno era el tema de la obstrucción y el otro era el arraigo. Exacto. Uno de los puntos... Hay dos tipos de peligro procesal. El peligrosismo procesal tiene dos causas, el peligro de fuga y el peligro de obstrucción de la justicia. Desde luego, el peligro de fuga es un riesgo mayor, mucho más complicado, mucho más complejo, que implica de por sí adoptar medidas mucho más graves como la prisión preventiva. El riesgo de obstrucción de la justicia no, porque, como te digo, quien tiene el deber del resguardo es el Estado y en este caso a través del Ministerio Público, director de la investigación. En el caso de Keiko, si bien el juez de primera instancia determinó que había peligro de fuga, la Sala Penal Nacional enmendó ese agravio y nos dio la razón y consideró que no había riesgo de fuga. ¿Por qué? Porque el juez indebidamente, a pesar que nos reconoció que Keiko tenía absolutamente todos los arraigos, arraigo personal, arraigo familiar, arraigo laboral, todos los tipos de arraigos, y los habíamos sustentado, consideró de manera inconstitucional y arbitraria que si bien ella tenía todos los arraigos, pues la conducta de otras personas, y citó otros casos de otros años, en otros expedientes, de que si ellos se habían fugado, pues Keiko pudiera fugarse también. Entonces, ese argumento, cuando llegó en apelación a la sala le dijo, pues no es correcto que le atribuyas a una persona comportamientos de otras personas. Entonces es absolutamente inconstitucional. Y reconoció que no había riesgo de fuga. Entonces nosotros solamente nos enfrentamos a un supuesto riesgo de obstrucción. Y ahí viene el otro punto ya del lado procesal penal que cuestionamos, y es que la declaración del testigo protegido, que es la que ampara la medida de prisión preventiva en contra de Keiko Fujimori, no ha sido debidamente corroborada. El artículo 158.2 del Código Procesal Penal exige
que para imponer una medida de coerción tan grave como la prisión preventiva en base a la declaración de un testigo protegido, colaborador o aspirante a colaborador eficaz, tiene que corroborarse suficientemente. Y en el caso de la señora Fujimori no se ha hecho. Con el solo dicho de la declaración de un testigo protegido, que es el testigo protegido número 3, ella está presa. Y lo que es peor, la propia sala, cuando analiza la declaración del testigo protegido número 3, advierte que acá hay imprecisiones y que miente y concluye incluso que la narración, la claridad o la veracidad de la narración de este testigo ha decaído. Pero pese a ello, lo toma en consideración, lo valora y Keiko está presa injustamente, ya lleva 9 meses presa. Por eso nosotros le estamos solicitando a la Corte Suprema que ¿Por qué se toma una medida cuando el proceso de Keiko Fujimori es un proceso que se está desarrollando de manera normal, ¿no? ¿Por qué se toma una medida como la cárcel, la prisión preventiva? ¿Cree que es una decisión política, una influencia política? Un cambio de estrategia del Ministerio Público, de los juzgados. ¿Qué pasó? Sí, yo creo que en este caso se ha hecho un uso indebido y excesivo de parte de la institución de la prisión preventiva. Y en el caso de Keiko Fujimori lo hemos reclamado desde un inicio, Miguel. En el caso de la señora Fujimori, desde un inicio ha estado plagado directamente por aspectos políticos. El debate, si lo recuerdas, y la exposición del Ministerio Público en audiencia fue político. La declaración que dio el fiscal provincial que sustentó el requerimiento al finalizar la audiencia fue otro, sino político. La resolución del juez de primera instancia contenía argumentos políticos. El señor juez de primera instancia que impuso la prisión preventiva a la señora Fujimori, generalmente pensamos que la Corte Suprema es la que está politizada, pero es raro ver un juez de primera instancia tomando ese tipo de decisiones. ¿Recuerdas tú que incluso él en una entrevista a una radio a nivel nacional hizo declaraciones políticas en contra de nosotros, lo que motivó que por sus propias expresiones tenga que ser apartado? Sí. Y el fiscal coordinador superior también lo vemos constantemente dando opiniones políticas. Entonces, si tenemos todos estos matices políticos, si tenemos un fiscal que argumenta políticamente, un juez que indebidamente, bueno, y ahora separado y apartado del proceso, dio opiniones políticas, un fiscal superior que también da opiniones políticas, pues definitivamente es un caso que tiene mucha interferencia, mucha influencia política, y la gran perjudicada es la señora Fujimori. De hecho, el argumento final por el cual la sala considera que debe mantenerse privada de la libertad y que cuestionamos nosotros el día de hoy, es que la sala dice que por ser líder del partido Fuerza Popular tendría conocimiento de todo ello. Entonces es un argumento inconstitucional. Además que va en contra del funcionamiento de las instituciones. Una cosa es una responsabilidad civil, otra cosa es una responsabilidad penal. Así es, y en responsabilidad penal, incluso para poner medidas de coerción personal como la prisión preventiva, que es la más grave, la más aflictiva, se requieren de actos concretos, de elementos de convicción objetivos, concretos y palpables. Y lo que más abunda en este caso son especulaciones. Entonces, sí, lo que nosotros reclamamos a la Corte Suprema es que en este caso de la señora Fujimori se han afectado garantías constitucionales y se ha aplicado de manera incorrecta o se ha incumplido con la norma procesal penal. Correcto. ¿Qué pasa si el día 9 de agosto no salen las cosas como se tienen pensadas? La Corte resuelve que la señora Fujimori debe seguir en prisión cumpliendo esta prisión preventiva. ¿Qué medida van a tomar ustedes? ¿Qué medida tomarían? Nosotras tenemos mucha fe en que se haga justicia. Yo creo que ha llegado el momento que para Keiko se haga justicia, que se restablezca el debido proceso, que se restablezca el derecho a la libertad personal como la regla principal, que se restablezca en este caso las garantías constitucionales que le asiste, que se acabe esa terrible pesadilla y que ella vuelva a estar con su familia. Tenemos fe aún en este momento que las instancias supremas nos puedan dar la razón. Estamos abocados a eso y esperamos que el 9... ¿Cuáles son los antecedentes que tienen los jueces con respecto a la resolución de este tipo de casos que usted identifica? Yo creo que la Corte Suprema ha enmendado en muchas oportunidades criterios de instancias inferiores, claro, pero en diversos temas. En este tipo de casos, por ejemplo. La temática que nosotros llevamos a la Corte Suprema no ha sido desarrollada anteriormente. De hecho, sin duda alguna, no lo voy a negar, hay casaciones relacionadas a la prisión preventiva, pero tienen temáticas distintas, tienen que ver con la presencia del imputado en las audiencias, tiene que ver con la presencia de los defensores en las instancias de apelación, tiene que ver con
plazo de la prisión preventiva, con la prórroga del plazo de la prisión preventiva, con el riesgo de fuga, pero la temática que nosotros llevamos, imputación necesaria, testigos protegidos y peligro de obstrucción, sin duda alguna son temáticas que recién la Corte Suprema va a entrar a desarrollar. Doctor, y para terminar, el tema de los allanamientos a los estudios de abogados. Usted misma ha sido víctima. ¿Cree que esto es un acoso también del Poder Judicial, del Ministerio Público, hacia la defensa de sus patrocinados? Yo creo que sí, sin lugar a dudas. Ahora, hay que tener, y eso nadie lo puede negar, de que toda persona puede ser investigada, pero creo que debe ser investigada dentro de un debido proceso conforme a ley. Lamentablemente han habido episodios como el que, por ejemplo, sucedió con el estudio Oreguardia, que fue allanado y cuya documentación fue incautada. Documentación incluso no era objeto materia de la orden judicial. Se extralimitaron y llevaron documentación, por lo que se tiene conocimiento, ajena a eso. Entonces, lo que sí uno ve, y en mi caso, yo he terminado y estoy coprocesada de Keiko Fujimori, en este caso, evidentemente, cuando hay un pedido de parte del fiscal que está requiriendo que yo no pueda comunicarme con mi patrocinada, evidentemente sí implica una grave afectación al derecho de defensa, ¿no? Ok, doctora, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Esperemos que el 9 de agosto tengamos justicia. Así es. Que es lo que garantiza que todos podamos transitar libremente, ejercer nuestros derechos civiles, hacer política. No puede ser que hacer política pues sea un oficio de alto riesgo, ¿no? En el Perú a veces parece que las cosas son así. Quien tenga que pagar, que pague, pero con un debido proceso, porque nos miran afuera y eso afecta a las inversiones y por eso estamos con la economía como estamos.